Lo que quiero ver hoy es el concepto de autorregresivo, del modelo autorregresivo de medias móviles, conocido como ARMA, o la extensión del concepto que se conoce como ARIMA, que es el concepto de autorregresivo integrado de medias móviles. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre el ARMA y el ARIMA es únicamente la letra I y hace referencia al concepto de integración. En este momento todavía no tengo elementos para decirles con una claridad de estadística qué significa que una serie sea integrada o que no sea integrada. Lo voy a hacer un poco más adelante cuando vea el concepto de raíces unitarias. Bien, entonces voy a empezar con el concepto más sencillo de ARMA, que es el ARMA 1.1. Entonces, este que tenemos aquí es un ARMA 1.1. Lo que quiere decir es que estamos incluyendo un componente autorregresivo que está incluido aquí y un componente de medias móviles que está incluido aquí. Entonces, un arma 1-1, si ustedes hacen las operaciones, se podrán dar cuenta que si despejan del lado izquierdo el signo igual a los elementos que son de X y dejan del lado derecho los que son asociados con U y factorizan utilizando el operador rezago, se van a dar cuenta que lo que tienen es un polinomio de este lado y otro polinomio de este lado, ambos polinomios sumamente parecidos. Lo que tenemos es 1 menos A1 por L, y del otro lado tenemos 1 menos B1 por L. Cada uno de esos polinomios corresponde a la característica o al polinomio característico asociado al proceso. Entonces, el que está del lado izquierdo del signo igual corresponde al proceso A y el que está del lado derecho del signo igual corresponde al de medias móviles. Entonces, tenemos un polinomio de grado 1 del lado izquierdo y un polinomio de grado 1 del lado derecho. Por eso es un arma 1-1. Esos polinomios se pueden, digamos, reacomodar como propongo en este segundo paso, que es simplemente despejar 1 menos A1 por L. Como el primer componente no depende del tiempo, entonces puedo eliminar L. El segundo componente sí depende del tiempo, porque U depende del tiempo, entonces eso no lo puedo eliminar de forma tan sencilla. Pero lo que sí puedo hacer es expresar esta división de polinomios como esta descomposición de Wolf. Entonces, lo que estaría yo diciendo es que en general un arma de orden 1-1 se puede, eh, se puede reexpresar en términos de la acumulación de las innovaciones históricas de los términos de error. Bien, ahora, esto es un arma 1-1, ¿vale? Entonces, vayamos a R. Voy a trabajar con, ahora les digo, en R vamos a trabajar con clase 9. Entonces, utilicemos primero la paquetería, que en este caso que voy a utilizar es la siguiente, voy a poner esto un poquito más, ahí está. Entonces voy a utilizar ggplot, dplyr, xl y stat, ¿vale? Bien, ahora, eh, voy a utilizar la tabla de datos que contiene todas estas domes que he listo aquí y por lo tanto cuando le importe voy a utilizar el comando tail. Acuérdense que tail lo que nos muestra son los últimos registros de la tabla de datos. Entonces tenemos aquí esta tabla de datos con los últimos registros. Nuestra información llega hasta mayo de 2023. Voy a importar ahora, digamos, dos funciones que lo que me permiten es extraer las raíces de ambos polinomios. Las raíces de los polinomios asociados a los A, que es la función ARoot, y las raíces del polinomio asociado al medias móviles, que es el MRoot. Y voy a utilizar una función para hacer el plot de las raíces del polinomio en el círculo unitario. Cargo esas dos funciones y la del plot, y voy a convertir a serie de tiempo estas series. Entonces voy a convertir la serie de pasajeros en vuelos nacionales. Eh, Voy a calcular
su logaritmo natural y su diferencia logarítmica respecto del periodo inmediato anterior. Y voy a importar estas DOMI. La DOMI de febrero de 2020, la DOMI de marzo de 2020 y la de abril de 2020 y hasta mayo y junio. Lo que pretenden estas DOMIs, que son de 2020, es capturar el efecto de la pandemia. ¿Sí? Entonces, lo que voy a mostrar es que en efecto la serie tiene un problema porque los meses que ocurrieron durante la pandemia significaron un cambio abrupto en la serie. Y voy a importar también una DOMI de marzo de 2021 porque ahí hay un choque de caída. De hecho, no tengo necesariamente una explicación para esta DOMI. Debería de tenerla si fuera yo muy estricto para poder haberla incluido. En este caso no tengo necesariamente una historia de qué pasó aquí. Y tengo estas DOMIs que en este caso sí se volverán más relevantes, que son la de enero, febrero, julio y diciembre. Lo que pretendo con esas DOMIs es capturar o controlar el hecho de que el transporte aéreo tiene estacionalidad. Y la estacionalidad más común que se suele detectar en el transporte aéreo son inviernos y veranos. Entonces trato de controlar el efecto de los eneros, febreros, julios y diciembre. Voy a ejecutar estas líneas de código. Hagamos un plot muy sencillo de cómo está en la serie. Bueno, la serie en términos de niveles, en logaritmo y en diferencias. Entonces, en este caso, voy a modelar la serie en diferencias logarítmicas. Entonces, voy a utilizar la serie en su formulación roja para modelarla como un arma en adelante, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con un arma 1-1. Bien, de hecho, aquí lo que estoy introduciendo es que esta en realidad es una arima 1-1. Vamos a enterrarlo de esta manera. Voy a ir a mi pizarra y voy a introducir a cuando modelemos la serie, cuando tomemos una serie XT y esta serie sea el logaritmo natural de, digamos, de una variable ZT, y modelamos esta serie como un proceso del tipo XT igual a delta más A1 de XT menos 1 menos en realidad, menos B1 de U de T menos 1 más U de T. Si la modelamos así, estoy diciendo que esto es un AR1, un arma 1-1, perdón. Entonces, asumiendo que la serie es el logaritmo natural de una serie, ¿sí? Si por, si por el contrario, bueno, no por el contrario, sino en realidad mi serie de tiempo es de la forma el logaritmo natural de la serie en el momento t menos el logaritmo natural de la serie t en algún momento tau, si mi serie es de esta forma y la modelo como la expresión que tengo del lado derecho, entonces yo puedo decir que dejó de ser un arma y se volvió una arima. Porque lo que estoy diciendo es que estoy introduciendo una diferencia, al menos una diferencia, para poder modelar la serie. Entonces, cuantas diferencias haga es cuántas veces los voy a contabilizar en el parámetro D. Entonces, en general, ustedes, cuando hablen de estos modelos, eh, utilizarán la siguiente notación. Dirán que esto se vuelve un arima de orden P, D, Q, y lo que nos indicará el valor de D es cuántas veces tuve que diferenciar la serie para hacerla estacionaria. La necesito estacionaria para poderla modelar con un arma. Si no la puedo, si no la hago estacionaria, no la podría modelar como un arma porque generaría un proceso explosivo. Eso es lo que definimos muy al inicio del curso. Dijimos, todas las técnicas que vamos a ver aquí son para procesos que son estacionarios. Entonces, me regreso a mi ejemplo de R. ¿Cuántas veces tuve que diferenciarla? Esto quiere decirlo. Entonces, en este caso, si hubiera modelado la serie azul claramente parece tener una tendencia creciente, entonces no es estacionaria. La única que sí parece estacionaria es la roja. Entonces, ¿cuál es el cambio entre el azul y la serie roja? La diferencia. Sí hizo una diferencia logarítmica. Entonces,
Al hacer la diferencia y modelar la serie en rojo, entonces en realidad no estoy haciendo un arma, estoy haciendo una arima, ¿vale? ¿Dudas hasta este punto? Sí, claro, sí. Si modelo la serie en logaritmos, como en la serie azul, estoy haciendo algo como lo que indiqué aquí, que estoy utilizando esta expresión, el logaritmo natural de la serie. Eso, de eso va a ser X. Si modelo la serie en diferencias, estoy haciendo lo que tengo aquí. Entonces, esa es mi serie XT. Entonces, si la modelo como en el primer renglón, modelo un arma. Si la modelo como el segundo renglón, modelo un arima. ¿Vale? Eso es lo que está todo hecho. ¿Sí? Ok, bien. Entonces vamos a hacer una arima. Y entonces aquí incluyo el uno porque lo que hice fue diferenciar una vez la serie. Entonces, por eso estoy utilizando la serie de diferencia logarítmica de los pasajeros en vuelos nacionales. Entonces, como la serie ya está en diferencias, ya no necesito incluir aquí un uno. Ya por default, eso lo hice como tratamiento de la serie. Si hubiera utilizado la serie en logaritmo, es decir, si le hubiera quitado aquí la D y quisiera modelarlo como una arima, hubiera tenido que incluir aquí el uno. La razón por la que no hago esto es que si hago esta especificación, el arma se modela sin constante. Y a mí me parece que estos modelos sí podrían tener constante. Esa es la razón porque la diferenciación la hago previamente y la incluyo como la serie en esta especificación. Entonces aquí tengo una arima de la serie en diferencias un, con un orden, con un rezago en el autorregresivo y un rezago en el media móvil y la modelo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrar los resultados y hacer un plot de los residuales y un plot de las raíces del polinomio característico, ¿vale? De los dos polinomios característicos. Entonces, los resultados son estos. Entonces, aquí tengo mi coeficiente A, que me da menos 0,56, y mi coeficiente de medias móviles, que me da 0,80. El intercepto es casi 0, 0,32. Y lo que tengo aquí, estas dummies que incluí, estas exógenas, cuando incluye exógenas, entonces en realidad lo que estoy hablando es de un Arimax, ¿vale? Eso se refiere a la última X de la palabra Arimax, porque estoy incluyendo exógenas, variables exógenas. Entonces, estas exógenas que estoy incluyendo, lo que pretenden es cuantificar la estacionalidad. Entonces, observen que como son, si se acuerdan cómo hicimos estas dummies, por ejemplo, la DN, toma valor de uno en todos los eneros que tengo en mi periodo. Entonces, lo que va a cuantificar es cuál es el efecto que tiene o qué tan diferente es enero respecto del promedio. Eso es lo que está cuantificando. Entonces, lo que me está diciendo ahí es que en promedio, enero tiene una caída del 9% en el transporte aéreo. Febrero tiene una caída en promedio del 12%. Julio tiene un crecimiento del 18% y diciembre de un crecimiento del 6% en promedio. Entonces, y si se dan cuenta, todos estos coeficientes son significativos. Tal vez diciembre no. ¿Cómo sé eso que son significativos? Porque hago la división del coeficiente entre el error estándar y si eso me da algo más de 2, ya sé que eso es significativo. Noten que diciembre, cuando lo divido, ya no, en realidad no pasa de 2, que se queda como en 1,80 y algo, 80 casi 89. Entonces no es significativo, pero sí nos dice mucha información sobre la estacionalidad de la serie. En realidad, lo que estamos notando es que muy probablemente este modelo debería de incluir factores de estacionalidad que voy a analizar un poquito más adelante. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta este planteamiento de modelo? Vale, ok. Ahora bien, bueno, entonces los residuales se ven de esta manera. Noten que parecen ruido blanco excepto por esas caídas abruptas que están aquí. Entonces, en realidad lo que está pasando es que a mi modelo incluso le faltaría incluir las dummies para controlar esas caídas.
Y vamos a ver las raíces del polinomio característico. Ambas raíces son reales y ambas raíces están dentro del círculo unitario, ¿vale? Entonces, podemos decir que nuestro proceso es estable en el largo plazo e invertible. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, Voy a introducir entonces, voy a retomar una conversación que tuve algunas clases en el curso, que es la función de autocorrelación. Déjenme rescatar esas dos ecuaciones que tengo aquí, que es esta y esta. Nos vamos a colocar acá arriba. Déjenme ver, ok. Voy a colocar aquí arriba estas dos, las necesito, y esto que está aquí lo voy a mandar un poquito más abajo. Ujú. Entonces, voy a retomar una conversación que tuvimos hace algunas clases que se llama la función de autocorrelación. Y la función de autocorrelación les dije, bueno, esa no es más que la solución de este procedimiento que estoy mostrando aquí y que consiste en lo siguiente. Muy grande esto. Entonces, la función de autocorrelación consiste en cuantificar una matriz de correlaciones, que es esta matriz que tengo aquí. Esta matriz de aquí tengo todas las funciones de autocorrelación, es decir, por ejemplo, esta que tengo aquí es la autocorrelación que existe entre la serie en el momento t y la serie en el momento t menos 1. Y esta correlación que tengo aquí, por ejemplo, es la correlación que existe de la serie en el momento t y en el momento t menos 2. Esta matriz en general tiene todas las posibles correlaciones que existen en mi muestra, hasta un valor, digamos, hasta el valor K es que digamos. Entonces, eh, lo que pretendo es encontrar una expresión que me permita separar o individualizar las correlaciones, porque esas correlaciones son, digamos, totales. Es cuánta correlación existe de toda la serie en el momento t con respecto de toda la serie en el momento t menos 1, toda la serie que ha transcurrido hasta t menos 1. Lo que voy a hacer ahora es separar la correlación de forma individual, es decir, cuánta correlación existe en t, que es cuánta información de t está correlacionada, pero solamente justo con la información en t menos 1, y no con todo lo que transcurrió antes, sino justo con lo que hay en t menos 1. Individualizar las correlaciones. De esa manera genero la función de autocorrelación parcial, que es esta ecuación que tengo aquí arriba. Ahora bien, entonces, hay una regla de dedo que se suele utilizar en series de tiempo, que es cuando analices la función de autocorrelación, si tiene rompimiento, oye, aquí tengo un typo, perdón, si tiene rompimiento, los rompimientos te van a indicar cuántos órdenes necesitas incluirle de medias móviles. ¿Sí? Ahorita vamos a analizar por qué esto es más o menos intuitivo. Si la función de autocorrelación no tiene rompimiento, entonces deberías de modelarla como un as. Ahora bien, si miras la función de autocorrelación parcial y no hay rompimiento, entonces tiene medias móviles. Pero si sí tiene rompimientos, los rompimientos te van a indicar cuál es el orden que tienes que incluir de autorregresivos de orden P. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Entonces, me voy a regresar a él. Aquí tengo la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial para la serie de pasajeros en vuelos nacionales en diferencias. Ahora bien, ahora déjenme checar las de diferencias en vuelos nacionales. De PAX aquí tengo un error, este es 280, 280, en realidad. 280, 280. Sí, listo. Vale, ahora. La regla de dedo es la siguiente. En el primer panel, lo que tengo es la función de autocorrelación. La función de autocorrelación, si tiene rompimiento,
quiere decir que la manera de solucionar esos rompimientos es incluir medias móviles. ¿Por qué suena lógico eso? Bueno, eso suena lógico porque si ustedes observan, estos rompimientos quiere decir que es como que hay un proceso oscilatorio, ¿sí? Eso es lo que está describiendo esta serie. Entonces, si la función de autocorrelación tiene oscilaciones, quiere decir que en realidad, ¿cómo puedo capturar esas oscilaciones, incluyendo una media móvil? ¿Sí? Esa es la forma más intuitiva de ver esto. Ahora bien, si veo del otro lado la función de autocorrelación parcial, y si tiene rompimientos, como ya sé que son autocorrelaciones separadas, individualizadas, eso quiere decir que ¿cómo podría yo capturar esos rompimientos? Con autorregresivos, porque los autorregresivos precisamente capturan la individualización del proceso dado un rezago o un rezago específico. Esa es la razón por la que se utilizan estas dos funciones de autocorrelación para cuantificar cuándo incluir un tipo u otro tipo de componentes. Entonces, ya más para resumir, si, si quieren incluir medias móviles a ojo, vean la función de autocorrelación. Si quieren incluir autorregresivos a ojo, vean la función de autocorrelación parcial. Y eso les va a dar una idea de cuántos autorregresivos tienen que incluir. Esto es muy a ojo, ¿no? Solamente. Voy a darle un poquito de formalidad a esto en unos momentos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer para romper esta idea de necesitar em, eh, analizar la serie a ojo? Bien, necesitamos cuantificar. ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Lo vamos a hacer con una cosa que se llama criterios de información. Y los criterios de información son estos criterios que voy a colocar aquí. Este es uno y el otro es este. Déjenme colocar aquí un espacio. Vamos a utilizar 4 criterios de información. El primer criterio de información se llama Final Prediction Error, el segundo Keitel, el tercero de Schwartz y el último se llama Hannan and Quinn. Estos 3 criterios de información lo que nos permiten es cuantificar cuál es el arma o arima óptimo. Eso significa encontrar cuál es la combinación de elementos de medias móviles y de elementos de autorregresivos son los adecuados que debería incluir en mi modelación. Bien, ¿por qué funcionan? Funcionan porque lo que cuantifican es error, cuantifican cuánto vale el error. Si ustedes observan el Final Prediction Error, es la suma de los errores condicional en que estimamos un modelo con P rezagos en el autorregresivo. Luego, no, perdón, con P parámetros. Luego, este de acá es la suma de los errores también considerando cuánto cuantificamos con P parámetros. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, todos incluyen la suma de los errores, pero la suma de los errores al cuadrado. En el caso del análisis de regresión tradicional, ustedes recuerdan, una de las cosas que utilizaban para definir o diagnosticar si su modelación era buena o mala, era utilizar una cosa que se llama R cuadrado. ¿Sí? Y bueno, ¿y el R cuadrado qué significa? A grosso modo, si lo recuerdan un poco, ¿qué significaba el R cuadrado? ¿Qué cuantificaba el R cuadrado? ¿Se acuerdan? Y eso en términos geométricos, ¿qué significaba? Vamos a suponer que tenemos estos puntitos y que le trazamos una recta. El R cuadrado, ¿qué es lo que cuantifica? Las distancias que hay desde el puntito rojo a la recta, ¿no? Pero no cualquier distancia. ¿Qué distancia?
la distancia al cuadrado, ¿no? Fuera la suma de los cuadrados de la distancia, ¿no? Eso es por esa es una parte del R cuadrado. ¿Qué otra parte tenía el R cuadrado? Además de cuantificar cuántas desviaciones cuadráticas había respecto ¿se acuerdan? Qué otra métrica utilizaba? La media. Digamos que la media está por aquí. Entonces, el R cuadrado es como un símil de una prueba de hipótesis que lo que trata de cuantificar es qué tan bien se ajusta la recta blanca a la nube de puntos rojos respecto de utilizar la media. Porque la media es una aproximación que también es válida para la nube de puntos rojos. Entonces, el R cuadrado lo que pretende es decir quién de los dos, cuál de las dos desviaciones, las desviaciones medidas respecto de la recta blanca o las desviaciones medidas respecto de la recta verde, generan menos valor. Entonces, si las desviaciones respecto de la recta blanca son más pequeñas, quiere decir que tu regresión es mejor que haber dicho solo la media. Piénsenlo de esta manera. Si ustedes estuvieran hablando, déjenme abusar un poquitito como del sincretismo que hay en las familias mexicanas, pero imagínense que estuvieran hablando con su abuelito o su abuelita, ¿no? Y entonces eh, les dice, les pregunta a su abuelita, oye, ¿cuál es, cuál crees que es, cuánto pronosticarías que va a crecer la inflación el siguiente año, ¿no? ¿Cuál sería su respuesta más obvia? ¿Por qué? ¿Por qué dirías que la de este año? Más bien, no es la de este año, sino si te das cuenta en tu razonamiento, lo que dijiste fue el promedio. O sea, dijiste en realidad, mi mejor apuesto es el promedio. Una respuesta más educada, más sofisticada hubiera sido que hacer un arma o una rima y decirme un pronóstico. Entonces, ya más o menos debe quedar claro que todos los criterios de información, al igual que el R cuadrado, lo que pretenden es decirnos qué tan bueno es haber hecho el modelo respecto de haberle contestado a mi abuelita con el promedio. Eso es lo que trata de cuantificar los criterios de información. El R cuadrado es el más sencillo de hecho. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? ¿Por qué R cuadrado? Porque si las dejas en desviaciones normales, cuantificas positivos y negativos y a veces eso se puede anular cuando la sumas. Entonces, el R cuadrado ya no. Pero eso es una razón analítica. Pero la razón formal es porque el cuadrado es una norma. Acuérdense, ¿qué es una norma? Una norma es la cuantificación de distancia. ¿Cuál es la norma más convencional que conocen? El valor absoluto. ¿Cuál es la siguiente norma que conocen? Elevar al cuadrado. ¿Vale? Porque miden distancia. Eso es lo que trata de hacer. Cosas positivas siempre. Eso es una norma. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Entonces, vamos a utilizar estos tres criterios. Digo, no tienen que aprenderse las formulaciones, pero en sus tripas lo que tienen es la suma de los errores. Entonces, pueden utilizar cualquiera de ellos. No obstante, por convención utilizamos a Kaiser, es el más común de todos, a Kaiser, y por convención, no por convicción, es distinto. Cuando por convención quiere decir porque así lo convenimos, porque así nos conviene, no porque estemos convencidos. ¿Vale? Entonces, por convención utilizaremos a Kaiser. No obstante, Hanan Quinn o Schwartz o Final Prediction Error también pueden ser buenas opciones. Vale. Dicho eso, me voy a regresar a mi R y si ustedes recuerdan mi modelo, que lo estimé aquí arriba les dije, bueno, siempre les da esta opción que está aquí, que es, les reporta el criterio de información acá. Eso quiere decir que entonces puedo hacer diferentes modelos y cada uno de esos modelos va a ser comparable en esa métrica. Entonces, ¿cómo elijo cuál es la combinación óptima de rezagos en autorregresivos y en medias móviles? Lo voy a definir utilizando el criterio de acá. ¿Vale? Entonces, antes de eso, entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar una formulación que es esta que tengo aquí, que es la definición de un proceso ARMA de orden PQ que tiene esta forma
Este arma lo podríamos descomponer como el producto de dos polinomios, como lo voy a poner aquí, y lo podríamos resolver como esta expresión. Entonces, un arma de orden PQ, aquí tengo P rezagos en autorregresivo y Q rezagos en el medias móviles, se puede expresar como una solución de este estilo, ¿vale? Eso es lo que está todo. Entonces, en general, la manera en que vamos a elegir cuánto es el valor de P y cuánto es el valor de Q es probar diferentes modelos hasta que encontremos un OP, ¿vale? Entonces, me voy a R. Para solucionar esa decisión, voy a utilizar esta función que se llama lab of arima exo, esta. Entonces le damos so, entonces si la ejecutamos y si quieren la podemos ver vayamos a la clase. Lo tenía ¿no? No, déjenme ubicarlo porque creo que no lo tengo aquí a la mano, pero no tenía, por alguna razón no lo tenía a la mano para abrir, pero es este que está aquí, este lab óptimo. Esta función lo que permite es una función que necesita que le ingresemos cuatro cosas, bueno, cinco en realidad, que es un valor P que queramos probar y un valor Q máximo. Entonces, esta función lo que hace es, nosotros por arbitrariamente le decimos, quiero que pruebes como máximo, digamos, el valor 5 y el valor 6 como parámetros para P y para Q, en una serie que va a ser XT, con un conjunto de exógenas que serán X, y no, perdón, con una matriz exógena que será ZT, y con X, que será un indicador de si considera o no las exógenas en la modelación. Eso es lo que funciona. Y eso es lo único que hace esta función, si quieren luego la destepan un poquito, pero lo único que hace es que decide si el modelo se va a cuantificar con exógenas o no, y si es con exógenas, entonces calcula los criterios de Akaike, todos los criterios de Akaike para todas las combinaciones, porque, por ejemplo, si yo quisiera probar cuál es el arma óptimo entre, déjenme ponerlo aquí así. Imagínense que lo que le pongo a la función es que quiero que pruebe qué pasa si utiliza como P max igual a 5 y un Q max igual a 4. Es decir, le pregunto quiero que pruebe todos los armas que existen entre el 4 y el 5 como parámetro. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos armas hay ahí? Bien, un montón, porque resulta ser que los armas posibles son los siguientes. Existe posibilidad, voy a buscar una columna P y una columna Q. Entonces, el primer arma que puede probar es el 1-1. Luego podría probar el 1-2, luego el 2-1, ¿sí? Y así sucesivamente todas las combinaciones hasta el último que sea el 5-4. Pero aquí hubo muchísimas combinaciones de todos los posibles modelos armas que pueden existir entre considerar como máximo a P5 y como máximo a Q4, ¿sí? Eso es lo que nos soluciona esa función, ¿vale? Bien, me voy a cerrar este de aquí y vamos entonces a preguntarle a R cuántos modelos óptimos hay ¿cuál es el modelo óptimo que existiría entre un P más 6 y un Q más 6, considerando estas exógenas que puse ahí? Bien. Eso te va a tardar un ratito, porque cuantifica todos los armas posibles, ¿sí? Entonces, ya lo hizo bastante rápido. Bien. Entonces, ¿cómo leemos este resultado? Hay que buscar la columna donde me indique con 1 aquí. Cuando aparece un 1 me va a decir que esa es de la combinación de armas que genera la caique más pequeña. Entonces, si ustedes observan toda la columna de los valores de Akaike, que es esta columna que está aquí, ese es el Akaike más pequeño, es menos 598.04. Entonces, quiere decir que un arma 5.4 es un arma óptimo dentro de este espectro de posibles resultados, que es un arma 6.6, que es el máximo.
¿vale? Entonces vamos a modelar ese arma. Entonces decimos que es un modelo arma 5-4. Entonces aquí lo pongo 5-4 con estas exógenas y lo voy a ejecutar. Y lo que tendría yo aquí es que este es mi arma óptimo. Aquí está mi Getelda Kaique. Y ese es el modelo que mejor podría describir mi serie. Vamos a mirar los residuales. Y los residuales, incluso parecería que todavía me faltaría incluir unas dummies, por ejemplo, para cuantificar este choque de aquí y este otro choque, podría incluirlas todavía, eh, pero no lo vamos a hacer aquí. Lo que voy a hacer es incluir otras variables. Lo que voy a hacer es incluir estas exógenas de estacionalidad y le voy a preguntar lo mismo a R, que me calcule cuál es el arma óptimo entre el máximo 6 pero incluyendo variables estacionales, y me dice que la combinación es 6-6. Cuando les pase esto, cuando les dé el máximo 6-6, quiere decir que en realidad lo que sucede es que dentro del espectro que ustedes les dieron, que es decir, prueba máximo 6 en P y máximo 6 en Q, no es posible encontrar el mínimo. Muy probablemente necesitemos ir más allá, tal vez a un 10-10 y verificarlo. No obstante, si hago eso me voy a tardar un poquito, entonces voy a asumir que el 6-6 es el adecuado. Entonces lo voy a modelar como un 6-6. Pero aún así es el más óptimo dentro de los posibles casos. Exacto. Sí. Sí, pues como te dio el último, es muy posible que a lo mejor tengas que agregar más rezagos para cuantificar, ¿no? Para ver dónde puede ser. Ahora bien, este es el resultado del modelo, todos estos son los coeficientes, estos son los residuales. Noten, solo haber incluido esas domis ya lo hace bastante más, ¿cómo se llama? Ya, esto ya parece más un ruido blanco. Todavía tal vez me faltaría unas domis antes del 2010. Y casi estoy seguro que eso es la crisis de 2008. Sí, ¿no? Ustedes eran muy jóvenes, ¿sabes? Probablemente eran niños. Y sí, seguramente eran niños. Y tal vez me falte por ahí una de 2020, tal vez la de febrero, pienso, o marzo de 2020, me faltaría por ahí una DOMI, para, digamos, hacer que esto ya parezca un ruido blanco. Y por último podemos ver digamos, las raíces del polinomio característico. Estamos pero en el límite, o sea, todavía se pintan de negro. Acuérdense que la condición que yo le puse a mis funciones es que cuando se salgan del círculo unitario estén en rojo. Entonces, no es el caso. Todas están así, pero en el límite dentro del círculo unitario. Pero entonces, eso significa que todavía nuestro proceso es convergente de largo plazo y es invertido. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Sí, aparecería marcado con, ahorita te digo, no me acuerdo qué color debería aparecer, que lo pusimos en la función, que es podemos ver cuál es. Aquí lo va a marcar, no es eso, en el plot. Si no, rojo. Sí, aquí está. Sí, aquí está indicando. Si esto está afuera, o sea, está aquí, eso significa este signo de admiración. Este signo de admiración significa que si no está inside, quiere decir adentro. Si está contrario inside, está afuera, márcalo con rojo. ¿Vale? Entonces, no nos marcó ninguno con rojo, entonces todos están adentro del círculo. ¿Vale? ¿Dudas con este ejemplo que acabamos de ver aquí? Vale. Creo que vamos a ver si nos da tiempo de ver un poquito de la clase 10. Entonces voy a ir a mis clases y vamos a ver clase 10. Bien, bien. Con clase 10 voy a cargar las librerías o las bibliotecas de estas mismas variables, las mismas variables que hemos estado utilizando. La conversión a series de tiempo la vamos a hacer, la vamos a pasar muy rápido, ya lo hemos conversado hoy. El gráfico, vamos a trabajar con pasajeros nacionales igual. Y vamos a modelar una ARIMA 6-6. Este es el ARIMA que vamos a modelar. Observemos los residuales, ya lo habíamos conversado, se ven de esta manera. Pero lo que vamos a introducir ahora es el concepto de forecast, ¿vale? Entonces, bien, ¿qué es lo que voy a hacer para poder pronosticar?
Para poder pronosticar, concretamente mi ejemplo que estoy analizando aquí, tiene las siguientes condiciones. Voy a ponerlas aquí. Si ustedes observaron mi arima, el arima que estoy modelando es un 6, con una diferencia, un 6,6. Esta arima tiene variables exógenas. Entonces, las, en el caso de las variables exógenas, el modelo no las va a pronosticar porque son exógenas al sistema. Entonces, lo único que va a pronosticar es la serie. Eso quiere decir que necesito darle como input a R cuál es el comportamiento que van a seguir las variables exógenas. Por fortuna, mis variables exógenas son conocidas, o sea, yo sé cómo se van a comportar. Por ejemplo, ¿qué exógenas estoy incluyendo en mi modelo? Estoy incluyendo la DOMI BN. Yo sé que esa DOMI toma los valores de 1 en todos los teneros. Entonces yo sé cómo se va a comportar en el futuro esa DOMI. Simplemente voy a poner unos en todos los teneros, pero para el periodo que yo quiera pronosticar. Lo mismo para esta DOMI de febrero, la de julio y la de diciembre. La de marzo y la de abril, yo sé que estas dos DOMIs solo tomaron el valor de 1 en marzo y en abril. Para todos los demás casos fue cero. Entonces es una columna de puro cero. De esa manera, cuando yo importo esta tabla de datos que se llama Predict Base Transporte Arima, que es la parte de exógenas donde voy a predecir, se ve de esta manera. Se ve, por ejemplo, ceros, 0, 0, 0, 0, y, por ejemplo, solo toma el valor de 1, por ejemplo, en enero o febrero, que aquí no es el caso. En julio, por ejemplo, este es julio, acá toma el valor de 1 y diciembre. ¿Vale? Eso es lo que tengo aquí. ¿Dudas con el concepto de las exógenas dentro del por qué? Vale, ok. Ahora, voy a convertir a serie de tiempo esas exógenas, que luego te las para pronóstico, las tengo aquí. Entonces, lo que voy a hacer para hacer un pronóstico es voy a utilizar la función predict. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: quiero que predigas sobre el modelo ARMA 24 periodos hacia adelante, utilizando como nuevas exógenas estas variables que están aquí. Y luego quiero que esa predicción la guardes en este objeto y me lo muestres. Vale, entonces vamos a ejecutar esto. Entonces, este es el resultado de la predicción. La predicción se ve de esta manera. Como mi serie llega hasta mayo, entonces empieza a predecir en junio. Entonces, este es el primer valor predicho, así hasta diciembre de 2000, no, hasta 24, sí, debe llegar hasta aquí, hasta mayo de 2025. Pronosticó 25 periodos hacia adelante. Entonces, recuerden algo, la serie que modelé fue la serie en diferencias, entonces por eso se ven los valores así. Lo que tengo aquí son la predicción de las tasas de crecimiento del transporte aéreo. Entonces, pero en realidad a mí no me interesa pronosticar las tasas de crecimiento del transporte aéreo. Lo que me interesa es pronosticar los valores de los pasajeros transportados. Pero eso lo puedo hacer porque si tengo las tasas de crecimiento, entonces puedo reconstruir la serie. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a leer esta tabla que se llama pronóstico ARIMA XLS como pronóstico ARIMA, que básicamente lo que tiene es la serie original que queríamos pronosticar, es lo único que contiene, y lo que voy a hacer es tomar el pronóstico de ARIMA y lo voy a guardar como este objeto que está aquí, como este mismo objeto, y ahora sí voy a reconstruir la serie. ¿Cómo la voy a reconstruir? Aplicando la tasa de crecimiento. Dejen mirar mi pizarra, por ejemplo. Exacto. Exacto. Entonces, mi último valor observado es mayo 2023. Digamos que en mayo 2023 tuve 100 pasajeros transportados. Pero tengo el pronóstico de la tasa de crecimiento de la serie, pero para junio del 2023. Entonces, ¿cómo puedo pronosticar cuál es? Digamos que la tasa de crecimiento fue 0,02. ¿Cómo puedo pronosticar el valor de los pasajeros transportados en junio de 2023? Bueno, es muy sencillo, es 100 por 1 más 0,0.
¿sí? Eso es lo que voy haciendo. Y lo puedo ir replicando para todos, ¿no? Y así puedo hacer con reconstruir la serie. Eso es lo que hago en R. Lo que hago en R es con un for, le digo, quiero que para la siguiente posición en la que estamos, quiero que vayas considerando lo siguiente. Toma la serie original, multiplícala por uno más la tasa de crecimiento, porque la tasa de crecimiento es lo que predije. Y luego me muestra los resultados. Y aquí está. Entonces, aquí lo que voy a tener es lo siguiente. Me voy a ir hasta abajo, hasta el último. Y lo que voy a tener es que la serie original es esta, que es igual a esta columna que tengo aquí, hasta este punto, hasta junio. Aquí en junio empieza mi predicción. Entonces, aquí lo que tengo es los pasajeros transportados. Vamos a graficarlo, porque es la manera más sencilla de verlo. Lo voy a graficar con un ggplot. Eh, ggplot que ya hemos conversado en otras ocasiones, no quiero meter más detalles en ggplot. Y se ve de esta manera. Ese es mi pronóstico de los pasajeros transportados utilizando un ARIMA 66 con variables. ¿Qué piensan? ¿Me conocen? ¿Les parece creíble o no? Bastante optimista. Pero noten que lo que... Ajá, sí, exacto. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que esta serie muy probablemente también tuvo un cambio estructural. O sea, antes de la pandemia tenía una trayectoria que después de la pandemia no podemos garantizar que sea el mismo mecanismo generador de datos. Porque después de la pandemia, la parte de lo que contamina la serie es el crecimiento del transporte aéreo tratando de recuperar, la industria tratando de recuperarse a niveles previos de la pandemia. Pero no tenemos garantía de si eso va a ser posible, ¿no? No sabemos si en realidad el transporte aéreo va a llegar a un punto en el que a lo mejor no va a seguir esa misma trayectoria tan pronunciada, porque si se dan cuenta, entre 2020 y hasta antes de mi línea naranja, es un crecimiento rapidísimo, ¿no? Porque es un proceso de recuperación. Entonces, ese proceso de recuperación como que se traslada un poco en el pronóstico. Entonces, nuestro pronóstico en realidad puede estar contaminado por la recuperación este, del transporte y no necesariamente es adecuado al pronóstico. Pero bueno, pero justamente de eso se trata la serie de tiempo, de hacer pronósticos y pues dejar así como, bueno, pues posible. Sí, sí, sin duda. Es exactamente la misma. Un activo financiero tiene crecimiento, no, como es creciente no lo vas a poder modelar directamente, lo vas a tener que modelar en retorno. Entonces, por eso es las diferencias logarítmicas, porque son los retornos del activo, pronosticas los retornos del activo, reconstruyes la serie con los retornos del activo y ya puedes decir cómo va. Pues es que ahí sí depende de cómo esté tu activo, ¿no? Ahí sí, necesitaríamos verlo en caso particular del activo, ¿no? Para ver cómo. No, no hay ningún parámetro, pero lo que sí puedes mirar un poquito es que, por ejemplo, aquí como resultado del pronóstico, aquí arriba te di una cosa que se llama ese es el error estándar. Entonces, ¿cómo se interpreta el error estándar? El error estándar es, tomas este valor, por ejemplo, el de este valor que estoy señalando, y ese valor va a oscilar entre ese valor más esto y ese mismo valor menos esto. Esa es la banda en la que va a oscilar. Por default, les arroja la banda al 95%. Entonces, lo que puedes hacer es graficar esta banda y ver que si el abanico que se genera, porque se genera como un abanico, se hace muy grande, entonces en realidad muy probablemente lo que puedes inferir es que conforme más tiempo transcurre se vuelve tan amplio que pues, en realidad es una adivinanza absoluta, ¿no? No hay nada que puedas opinar ahí, ¿no? Esa es como una manera de decidir qué tanto te vas a alejar. Yo creo que en este caso concreto, como tenemos una serie bastante larga, entonces, digamos, en el caso particular de esta serie, son
24 periodos estamos pronosticando de 281 periodos que tenemos. Yo creo que es fácil nos da para tratar de pronosticar unos 4 años, ¿no? No, lo sé para Ujú. Sí, de PIB, en 50 años, sí, podría, se podría, sí. sería, Sí, pero el problema del PIB es que seguramente lo tienes anual, ¿no? Entonces, tendrías que tener una serie muy larga de PIB para que tu pronóstico sea creíble. Es muy probablemente lo que a lo mejor espero que yo le ponga. ¿Vale? preocupar demasiados datos para poder predecir, no sé, Sí, 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 eso es una. o sea, demasiado atrás. Sí, ¿por qué? Acuérdate que la estadística, al igual que la economía, o sea, imagínate cuando te recuerda tu primera clase de micro, ¿qué te dijo tu profesor de micro? Lo que estamos haciendo aquí es una modelación de la realidad. Entonces, observamos que en general las personas, cuando ven que algo cuesta más, están dispuestos a comprarlo menos veces. Y entonces observamos múltiples veces de eso y vimos también casos en los cuales cuando el precio baja, están dispuestos a comprar más. Entonces así creamos nuestra teoría de la demanda, ¿no? Es igual aquí en estadística. En estadística vemos una serie y le montamos un modelo, en este caso una ARIMA, y decimos que ese modelo describe esa trayectoria. Ahora bien, si tú tienes una serie muy corta, imagínate, si tú tienes una serie muy corta, lo que estás haciendo es que estás siendo muy corto de visión respecto de lo que de verdad es la serie. Imagínate que, solamente como por propósitos ilustrativos, imagínate que tuvieras una serie que la graficara y que se viera así, ¿no? Imagínate que tienes esta serie que se ve así. Pero por alguna razón, no sé, por lo que quieras, disponibilidad de datos, por lo que quieras, no tienes capacidad de recolectar todo y solo eres capaz de observar lo que ocurrió aquí. Y con base en esto, quieres hacer pronóstico. ¿Cuál sería tu pronóstico? ¿Qué dirías? Ah, pues seguramente la serie va a crecer. Pero ciertamente, si supieras la historia hasta atrás, dirías, no, probablemente va a replicar algún proceso estacional, cíclico, que tiene hacia atrás y a lo mejor lo que sigue es en realidad una caída. Pero no lo sabe porque está siendo sumamente, déjame utilizar esta palabra, espero que no parezca ofensivo, miope respecto de lo que puedes ver, ¿no? Pero, o sea, bueno, pero se necesita, no que haya algo que nos diga, no se necesita ocupar 20 años atrás, o depende de tipo de. Más o menos lo que yo te diría que la regla de lo que hay como, ni siquiera es una regla totalmente establecida, es más o menos necesitas 100 datos para poder pronosticar 20 adelante. Más o menos es la regla, ¿no? Pero igual, Sí. Exacto, exacto. Justamente le has dado al asunto porque nuestro problema es que este mundo, los arimas, viven en cosas que son así. Cuando son cosas que son como las que mencionas tú, que son así altamente explosivas, entramos. Luego se suavizan y vuelven a ser explosivas, ya no pueden ser arimas. Eso tienes que controlar el hecho de estos momentos de expansión. Y este. Son los archivos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, bien. Yo creo que hasta aquí le voy a dejar por hoy.